Como las actividades humanas se desarrollan sobre la superficie terrestre, para estudiar cualquier fenómeno asociado a ella es necesario tener en cuenta las características de dicha superficie, y buena parte de las características de la superficie terrestre quedan representadas en los modelos digitales de elevaciones. Probablemente el modelo digital de elevaciones es la capa de mayor importancia de cuantas capas podamos incorporar a cualquier análisis geográfico, ya que no solo su ámbito de utilidad es amplísimo, sino que la información derivada del análisis del mismo también es muy variada y abundante. La superficie terrestre es muy compleja, por lo que es necesario recurrir a un modelo que es una representación simplificada de la realidad, en la que aparecen algunas de sus propiedades. Los modelos se construyen para conocer o predecir propiedades del objeto real y sirven para responder a cuestiones sobre la realidad que no serían accesibles mediante la experimentación directa. Un modelo digital del terreno es una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable del terreno, numérica y continua. Hay que diferenciar los MDT de los MDE o modelos digitales de elevaciones, ya que el MDT, modelo digital del terreno, puede ser un modelo digital de elevaciones o un modelo digital de pendientes, etc. Un modelo digital de elevaciones es una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno. Aquí tenemos un ejemplo de modelo digital de elevaciones de la costa oeste de Estados Unidos. La principal ventaja de un modelo digital del terreno frente a un mapa es la posibilidad de tratamiento numérico de datos que ofrece el modelo digital del terreno, de tal manera que se pueden obtener estadísticos descriptivos de una variable, llevar a cabo álgebra de mapas, crear nueva información a partir de una variable, etc. Los modelos digitales del terreno también permiten realizar simulaciones dinámicas de procesos, como por ejemplo la simulación de una erupción volcánica, la trayectoria que seguiría el flujo de lava, etc., o la simulación de la escorrentía o la erosión. Una desventaja es que su manejo implica un entrenamiento especializado, cosa que no ocurre con un mapa. Aquí tenemos un ejemplo de simulación de la escorrentía de una de mis cuencas de estudio en Almería. Vemos el hidrograma real y el hidrograma simulado a la salida de la cuenca y en cada uno de estos puntos está representado el mapa de escorrentía espacialmente distribuida, o sea, en cada píxel, en este caso eran píxeles de 1 metro por 1 metro, tenemos la cantidad de escorrentía que se está generando. Aquí vemos como en el pico máximo, pues el área de contribución es mucho mayor que en la zona, en los momentos ya finales del hidrograma, en el que la escorrentía queda prácticamente reducida solo a los cauces. Históricamente, los modelos digitales de elevaciones se han dividido en dos grupos en función de la concepción básica de la representación de los datos: vectorial, basada en entidades u objetos definidos por las coordenadas de sus nodos o vértices, y raster, basada en localizaciones espaciales a cada una de las cuales se le asigna el valor de la variable para la unidad elemental de la superficie. Así pues, vamos a distinguir la estructura de datos en los modelos digitales de elevaciones distinguiendo entre la estructura vectorial y la estructura raster. Dentro de las estructuras vectoriales distinguimos los modelos de contornos. La estructura básica de un modelo de contornos es la polilínea, definida como un vector compuesto por un conjunto de pares de coordenadas x e y que describe la trayectoria de las líneas isométricas, coincidiendo por lo tanto con las curvas de nivel o isoísas del mapa topográfico convencional. Su uso como modelo digital de elevaciones está muy limitado. El modelo de contornos en realidad ha quedado reducido a ser una etapa intermedia en la captura de información. Dentro de la estructura vectorial lo que más se usa es el modelo TIN de Triangulated Irregular Network, que esta estructura se compone de un conjunto de triángulos irregulares adosados. Los triángulos se construyen ajustando un plano a 3 puntos cercanos no colineales y se van adosando sobre la superficie del terreno formando un mosaico que puede adaptarse a la superficie con diferente grado de detalle en función de la complejidad del relieve. La estructura TIN será más adecuada cuanto mayor número de triángulos equiláteros incluya.
Las desventajas de este tipo de modelos es que el modelo digital de elevaciones resultante, al igual que los mapas que se derivan de él, mantienen la huella de los triángulos. Aquí vemos un ejemplo de un modelo digital de elevaciones con esta estructura TIN y vemos cómo quedan marcados los triángulos. Solo puede cruzarse con mapas de polígonos a no ser que se rasterice el TIN, lo que según muchos autores no es aconsejable porque los resultados pierden entonces las ventajas que tienen los TIN. Y ya por último, dentro de la estructura raster distinguimos el modelo raster de matrices regulares, en los que las celdas tienen una resolución constante. Resulta de superponer una retícula sobre el terreno, una retícula sobre el terreno y extraer la altitud media para cada una de esas celdas. Entonces, en cada una de estas celdas tendríamos la altitud media del terreno. La retícula adopta generalmente la forma de una red regular de malla cuadrada y se emplea muy frecuentemente por su sencillez y por la facilidad para el análisis. Luego también están los modelos de matrices regulares, de matrices jerárquicas o quadtris, en los que la resolución espacial no es constante y suelen utilizarse mucho menos. La estructura final es un árbol jerárquico de matrices. Normalmente las que más se usan son los TIN y las matrices regulares dentro de la estructura raster, que esta es la que vamos a utilizar en la asignatura. Para obtener un modelo digital de elevaciones es preciso capturar los datos de elevación y que estos sean de calidad, ya que van a condicionar la validez de toda la información que derivemos del modelo digital de elevaciones. Hay dos formas de obtener dichos datos: la medida directa de la altitud sobre el terreno, que incluye altímetros radar o láser, que pueden ser transportados por plataformas aéreas o satelitales. Por ejemplo, los altímetros radar cuentan con un sensor activo que emite la radiación desde una antena emisora que se refleja en la superficie terrestre y luego vuelve al sensor. El problema radicaba en la unidad mínima de medida, que es un área muy amplia, y si esta es heterogénea, genera reflexiones múltiples que se combinan y el resultado es una señal aleatoria e inutilizable. Por eso resultaba exitoso solo en superficies homogéneas. Actualmente este problema está cada vez más resuelto. Los altímetros láser son también sensores activos que lanzan un pulso láser hacia la superficie terrestre. Parte de la energía es reflejada por dicha superficie y recogida por un dispositivo receptor. En la diapositiva vemos una imagen de Marte adquirida por el altímetro láser MOLA. Actualmente se ha extendido el uso del láser escáner, también conocido como LIDAR, Light Detection and Ranging, que es también una técnica de teledetección activa que se basa en la medición del tiempo transcurrido entre la emisión de un pulso de energía láser y su llegada al sensor, después de haber sido reflejado por algún elemento de la superficie terrestre. El sistema transforma los tiempos en coordenadas X, Y y Z muy precisas, correspondientes a las localizaciones o nubes de puntos donde se han producido las reflexiones. Proporciona así coordenadas de los puntos en 3D sobre la superficie de una posición terrestre que se puede usar para construir un modelo digital de elevaciones. El láser puede localizarse en plataformas aéreas o terrestres, clasificándose así en escáner láser aéreo o escáner láser terrestre. Las diferencias entre ambos es básicamente que en el caso de las plataformas aéreas se requiere la identificación continua de la línea o path del barrido, tanto la posición como el ángulo, lo cual requiere la incorporación de un sistema de posicionamiento, un GPS.
Los escáneres láser miden las distancias a los objetos o superficies mediante tres métodos diferentes. El tiempo de vuelo, que mide las diferencias de tiempo entre el envío de un pulso láser y la recepción de la señal reflejada. La ventaja es que puede medir superficies a grandes distancias, pero la desventaja es que la precisión no es muy alta, es menor. El otro método sería el cambio de fase, que mide la interferencia entre las fases a la salida y al regreso del láser. La principal desventaja es que requiere distancias pequeñas para escanear, pero proporciona más precisión. Y por último, tenemos la triangulación, en la que la distancia no se mide directamente, sino que se calcula a través de un proceso de triangulación. Una vez capturados los datos con el láser escáner, es necesario filtrarlos para eliminar, por ejemplo, la vegetación o los edificios y poder construir así el modelo digital del terreno. Otra forma directa de captar la información necesaria para construir el modelo digital de elevaciones sería a través de GPS o sistemas globales de localización. Utiliza un conjunto de satélites de referencia y, mediante métodos de triangulación, permite obtener valores de las tres coordenadas espaciales para un lugar concreto de la superficie terrestre. Distinguimos dos tipos: los navegadores y los GPS diferenciales, que consiguen precisiones submétricas en tiempo real y consiste en la utilización de un receptor móvil y una estación o estaciones de referencia sobre coordenadas conocidas. Estas estaciones de referencia permiten comparar las lecturas que se están haciendo continuamente en ellas con las coordenadas reales y así generar las correcciones necesarias que se aplicarán al resto de puntos que está midiendo el receptor móvil. De esta forma se podría construir un modelo digital de elevaciones con esta metodología, pero es muy laborioso, y ya que hay que acceder físicamente a todos los puntos o a muchos puntos, y se necesitaría muchísimo tiempo para tomar la información necesaria. Este tipo de métodos directos también incluiría los levantamientos topográficos, que también requieren la presencia física sobre el terreno y muchísimo tiempo de trabajo. Luego, el otro tipo de métodos serían los métodos indirectos, que permiten adquirir la información sin necesidad de acceder físicamente a los lugares. Incluyen la restitución fotogramétrica a partir de imágenes ya sea analógicas o digitales, la interferometría radar, que son imágenes de interferencia de sensores radar. Se crean interferogramas con dos imágenes radar tomadas al mismo tiempo, pero desde lugares algo diferentes, por ejemplo, a lo largo del paso del satélite o portando dos antenas simultáneamente. Otro tipo de método indirecto sería la digitalización de mapas topográficos, ya sea automáticamente mediante el escaneo y la posterior vectorización, o bien manualmente usando una tableta digitalizadora. Y el siguiente paso sería la construcción del modelo digital de elevaciones, que consiste en un proceso de interpolación en el que se estima la altitud de nuevos puntos en función de las altitudes de los datos del entorno, permitiendo calcular las altitudes en esos puntos no muestreados a partir de los valores de otros puntos que ya hemos capturado previamente y cuya información tenemos. La interpolación puede ser se pueden aplicar diferentes tipos de interpolaciones, como hemos visto anteriormente en el tema 4. Así tenemos la interpolación en función de la distancia. La elevación del punto problema se estima asignando pesos a los datos del entorno en función inversa de la distancia que los separa
de dicho punto problema, es decir, los puntos más cercanos tendrán más peso en el cálculo, aunque la relación no tiene por qué ser lineal. No es muy adecuado este tipo de interpolación para la construcción de modelos digitales de elevaciones porque genera abundantes depresiones de carácter artificial y elementos que no son naturales en el relieve. Otro tipo de interpolación sería el kriging, en el que se asume que la altitud puede definirse como una variable regionalizada. Esta hipótesis supone que la variación espacial de los valores de la altitud, de z, pueden deducirse de los valores circundantes de acuerdo con unas funciones homogéneas en toda el área. Se analiza la correlación espacial entre los datos en función de la distancia entre ellos y se estima su dependencia calculando la semivarianza. Y la función que relaciona la semivarianza con la distancia se denomina semivariograma y muestra la variación de la correlación entre los datos en función de la distancia. Esto ya lo hemos visto también en el tema anterior. La limitación principal es que el semivariograma ha de ser de validez para toda el área que cubre el modelo digital de elevaciones en el que estamos trabajando, y esto no siempre ocurre. Normalmente las superficies que generamos con este tipo de interpolación suelen ser bastante suaves. Los métodos basados en triangulaciones o TIN los hemos explicado en la diapositiva número 3. Estos métodos son adecuados para zonas que tienen un relieve muy fuerte y con importantes discontinuidades. La ventaja es que no exige la continuidad estadística de la superficie que vamos a representar. Además, pueden incorporarse estructuras auxiliares como líneas estructurales y de inflexión que son incorporadas como los lados de un triángulo. Y además se adapta a la complejidad local del terreno, creando redes localmente más densas en función de la complejidad del relieve. Sin embargo, tiene desventajas, y es que la estructura que se genera es una estructura difícil de manejar, especialmente cuando estamos trabajando con procesos de superposición y combinando diferentes capas. Generalmente va a ser necesario requerir a la rasterización y esto va a suponer que se pierdan todas estas ventajas que tiene el TIN. Por último, existen métodos específicamente diseñados para la creación de modelos digitales de elevaciones, cuyos resultados son muy interesantes para hacer un análisis directo del terreno. Destaca la interpolación forzando a la red de drenaje, como es el algoritmo que propuso Hutchinson y que tenemos la suerte de que viene implementado en ArcGIS. Hace varios años, cuando yo utilicé por primera vez este algoritmo, cuando hacía mi doctorado, venía en un software independiente que se llamaba Nudem, pero desde la versión, creo que recordar que desde la versión 8 de ArcGIS se incorporó este algoritmo y requiere disponer de la red de drenaje y aplica un algoritmo de interpolación forzado a la red de drenaje. Se pueden introducir cotas importantes como las cumbres de los picos más importantes, líneas de inflexión o ruptura como los bordes, por ejemplo, de acantilados, y también zonas de altitud constante definidas por polígonos que encierren una superficie plana de altitud única, por ejemplo, para el caso de los lagos es muy interesante. Entonces, el resultado de este tipo de interpolación desde el punto de vista hidrológico, por ejemplo, da unos resultados muy fiables. Bien, y vamos al último punto del tema, que sería la extracción de información a partir de los modelos digitales de elevaciones o las aplicaciones de los modelos digitales de elevaciones. Un modelo digital de elevaciones aporta información relativa a no solamente a la altitud, sino también a las relaciones, distancia y vecindad entre los diferentes valores de altitud. Y esto nos va a permitir calcular, a través de diferentes procedimientos de álgebra de mapa, nuevas variables topográficas, climáticas e hidrológicas. Respecto a las variables topográficas, según la forma de calcularlas, distinguimos dos tipos, los
atributos topográficos primarios y atributos topográficos secundarios o compuestos. Los atributos topográficos o variables topográficas primarias son atributos derivados directamente del modelo digital de elevaciones, como puede ser la pendiente, la orientación, la curvatura, que puede ser tanto en la dirección de la pendiente como transversal a la pendiente, y el área de acumulación de flujo o también lo que se conoce como área drenada. Esta variable, que es la que tenemos aquí representada, representa el número de celdas ladera arriba que drenan a través de cada localización. Es proporcional a la escorrentía superficial o subsuperficial poco profunda en un punto del paisaje e integra los efectos del área de contribución ladera arriba y la convergencia y divergencia de la cuenca para la escorrentía. Los atributos o variables topográficas secundarias o compuestas requieren la combinación de dos o varias variables topográficas primarias para su cálculo y son índices que describen o caracterizan la variabilidad espacial de un proceso concreto en el paisaje. Por ejemplo, tenemos el índice topográfico de humedad, que se conoce como índice W, o el índice del transporte potencial de sedimentos. El índice topográfico W, tenemos aquí representado o Wetness Index, se usa para describir los efectos de la topografía sobre la localización y tamaño de las áreas fuentes de escorrentía, que se genera cuando se excede la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, o sea, aquellas zonas en las que se produciría escorrentía por saturación. Existe una fuerte correlación entre la distribución de este índice, la distribución espacial de este índice, y la distribución del contenido de agua en la superficie del suelo en cuencas pequeñas, bajo condiciones de flujo extraccionario. Este índice se calcula mediante esta ecuación, que es el logaritmo del área de contribución partido por la tangente de la pendiente. Y luego otro índice, otro ejemplo de índice topográfico secundario o compuesto es el LSF, el índice del transporte potencial de sedimentos. Lo tenemos representado aquí, y representa los efectos de la topografía sobre los procesos de transporte de sedimentos. Es una medida de la capacidad de transportar sedimentos que tendría el flujo de escorrentía, el flujo de agua en un punto dado del paisaje. También es una medida explícita de los efectos de la convergencia de la escorrentía formando surcos o rills. El LSF se calcula a través de esta expresión y, como vemos, es dependiente del área de contribución y de la pendiente, del seno de la pendiente. Dentro de los modelos climáticos variables climáticas que se pueden obtener a partir de los modelos digitales de elevaciones, podemos destacar la insolación potencial, que depende directamente del ángulo de incidencia del Sol respecto a la superficie terrestre y del ocultamiento topográfico ante una trayectoria concreta del Sol. Aquí tenemos un ejemplo, también para una zona del sur de España, en la provincia de Almería. Como las características topográficas de una ladera determinan las pautas por las cuales el agua circula sobre esa ladera, el modelo digital de elevaciones contiene información suficiente para definir, aunque sea de forma aproximada, las propiedades de la red de drenaje superficial y por extensión, aquí veis, y por extensión, cuál sería la cuenca hidrológica. O sea, nosotros podemos delimitar las redes de drenaje, a partir de los modelos digitales de elevaciones podremos simular o estimar cuál es la red de drenaje y también se podrían definir también, por ejemplo, los riesgos de inundaciones de una determinada zona. Y con esto acabamos el tema 5.